Ahora sí, hola hermanos, los saludo a quienes no alcancé a saludar. Nuevamente estamos acá para aprender de la palabra de Dios. Y como saben, ya vamos al último capítulo del libro de Marcos. Y antes de comenzar, se han fijado que nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Vemos que en algún momento nuestro cuerpo deja de existir en esta tierra y nuestros seres queridos nos entierran. Después le damos recuerdo a esa persona que ha fallecido. Y así ha sido durante el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy. También hemos visto que hay algunas personas que le dan más estima a humanos. Estoy hablando de Buda. Buda fue un fundador del budismo, ¿verdad? Pero al igual que nosotros, era persona. La diferencia es que él fundó un movimiento, que es el budismo, y hasta el día de hoy le rinden culto, ¿verdad? Pero como sabemos, él dejó de existir de esta tierra y su cuerpo está en su tumba. Lo mismo con Mahoma, que fue el fundador del Islam, también él pereció y su cuerpo está en la tumba. Tenemos famosos, Michael Jackson, a los que les gusta el fútbol, Pelé, o cantantes cristianos, Julio Melgar, pero esas personas están en su tumba, ¿verdad? Pero hay algo que cambió. Hay una persona que no está en su tumba. Y Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 3 dice Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acá nos encontramos con una persona llamada Jesucristo, que Él hizo lo que dijo y lo que también muchas personas antes de su tiempo dijeron que iba a pasar. Que iba a venir un Salvador, que iba a ser entregado, pero esa historia no se iba a quedar ahí, porque esa historia continuaría. Él iba a resucitar, Él iba a dejar la tumba vacía, ¿verdad? Algo que en las personas no ocurre. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesucristo vino en la condición de hombre, pero Él no solamente era hombre, sino que también era Dios. Jesucristo cumplió lo que Él dijo simplemente porque Él era y es Dios, ¿verdad? Así que ahora, en ese contexto, vamos a leer el capítulo 16, desde el versículo 1 al 8. Y la palabra de Dios dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Oremos. Padre Señor, en esta hora, mi Dios, te damos las gracias primeramente porque podemos estar reunidos, Señor, por la obra que tú hiciste por medio de Jesucristo. Gracias porque podemos estar aquí para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables el día de hoy,
que no nos entregues una enseñanza, Padre, que podamos comprender el principio en tu palabra, Señor, y que esto quede en nuestras mentes, Señor, que la podamos atesorar, Señor, que no sea una lectura más, sino que podamos ponerla en práctica y pensar en esto que tú hiciste por nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra que no se equivoca y nos alimenta día a día, Señor. Te pedimos tu dirección en los méritos de Jesucristo. Amén. La semana pasada tuvimos Noche de Alabanza, ¿verdad? Ahí estuvo nuestro hermano Benjamín Flink antes de irse y él nos predicó sobre la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros nos quedáramos hasta ahí, pensaríamos que Jesús murió, ¿verdad? Y nosotros estaríamos acá de manera vana, porque hay algo muy fundamental en lo que nosotros creímos, que es la resurrección de Jesucristo. Porque si Él no hubiera resucitado, hubiéramos sido como los que siguen a Buda o los que siguen a Mahoma, una persona que está muerta. Pero Jesucristo no es el caso. Él resucitó. Y esta es la doctrina que yo quiero que vamos a ver. Este es el principio bíblico que nosotros vamos a ver acá, que es la resurrección de Jesucristo. Y esta doctrina es la que sostiene nuestra fe, porque nosotros creemos en algo, que Él murió, pero que Él resucitó. Y en base a eso vamos a ver acá unas mujeres que nos van a dar una lección de vida, una lección de cómo ellas fueron fieles hacia el Señor Jesucristo a pesar de su muerte. A pesar de su muerte, ellas siguieron siéndole fiel a su maestro. Y en base a eso también ellas se sorprendieron de muchas cosas que vieron en su acción que iban a realizar, en su andar, en el propósito que ellas tenían. Vieron sorpresas por parte de Dios. Y también les dieron unas instrucciones que nosotros también deberíamos seguir hasta el día de hoy. Y al título yo le puse: ha resucitado la tumba vacía, que es el centro de la prédica. Vamos a ver 3 puntos. Y en base a estos puntos me gustaría que viéramos el contexto y una aplicación a nuestras vidas. Porque acá se hablan, por lo menos en el primer punto, de mucho que tiene que ver con la cultura judía. Y eso es lo que vamos a hacer y después vamos a ver la aplicación. Si me acompañan al primer punto, yo le puse una fidelidad genuina, que abarca desde el versículo 1 hasta el 3. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Según los relatos anteriores y la cultura judía, podemos entender que Jesús pereció el día viernes en la tarde. Y para que se cumpliera su palabra, decía que después al tercer día iba a resucitar. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos, distintos a nosotros, ellos contabilizan su día a las 6 de la tarde. Nosotros lo contabilizamos a las 12 de la noche. Ellos a las 6 de la tarde. Entonces acá nos menciona que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron a comprar especias aromáticas, ¿verdad? Como Jesús pereció el viernes, ellas tuvieron que hacer esto antes o después del día de reposo, ¿verdad? Porque el día de reposo, según la ley mosaica, les decía que ellos tenían que descansar y no podían hacer nada ese día. Entonces, para entender un poco el contexto, pasado el día de reposo, ¿a qué hora terminaba su día de reposo? A las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces ellas fueron, después de las 6 de la tarde, a comprar las especias aromáticas para ir a la tumba del Señor Jesucristo. Y después dice el versículo número 2, y muy de mañana, es decir, que ya al otro día, el domingo, muy de mañana, ellas fueron con un fin a la tumba del Señor Jesucristo para ir a ungirle con especias aromáticas. Esto es la cultura judía. Podemos saber que los egipcios embalsamaban a sus muertos,
los judíos lo ungían, que era el acto de poner aceite en su cuerpo. ¿Y por qué llevaban especia aromática? Porque sabemos que un cuerpo cuando perece se empieza a poner de mal olor, ¿verdad? Porque empieza a putrefactarse, a descomponerse. Y eso era lo que iban a hacer ellas. ¿Por qué digo esto? Porque ellas en su mente no tenían el conocimiento o no habían entendido las palabras del Señor Jesucristo que dijo que Él iba a resucitar. Ellas en su mente pensaban que Jesús todavía estaba ahí en la tumba muerto, ¿verdad? Porque no entendían en ese momento la palabra que Dios le había dado por medio de Jesús a través de su ministerio, ¿verdad? Ahora, pasado eso, estas mujeres fueron decididas a algo. Ella no le importó que Jesucristo hubiese muerto. La fidelidad de ellas es incomparable. Y esta es la enseñanza o la aplicación que nosotros debemos poner en nuestras vidas, que es el ejemplo de estas mujeres. Si nosotros recordamos en pasajes anteriores, estas mujeres le acompañaron desde su crucifixión hasta cuando él pereció, cuando lo sepultaron. Dice el pasaje anterior que ellas iban detrás de José de Arimatea para ver dónde la habían puesto, ¿verdad? Y después del día de reposo, ellas fueron donde Jesús. Ellas rompieron la barrera, no le importó que Jesús hubiese estado muerto. Y déjenme decirle, hermanos, que no hay ningún día de reposo como ese. Porque en ese día de reposo, Jesucristo descansó. Él estuvo en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y esta fidelidad que mostraron las mujeres es la que nosotros debemos tener. Yo les digo a ustedes esto porque para ellas Jesús estaba muerto y Él no le podía retribuir nada a ellas. Vemos que muchas personas a lo largo de su ministerio le siguieron por obtener beneficios, le siguieron por sanidad, le siguieron por necesidad. Pero ellas vieron que Jesús ya estaba muerto y Él no les podía entregar nada. Y aún así les fueron fiel. Y yo te digo a ti, ¿tú por qué sigues al Señor Jesucristo? ¿Lo sigues por querer beneficios? ¿O lo sigues simplemente por lo que Él hizo en ti? Nosotros tenemos que buscar al Señor Jesucristo no por obtener beneficios, sino entender que Él es el camino para nuestra vida eterna y Él es nuestro Dios, el único en su especie, el que fue capaz de derrotar la muerte, resucitar y darnos a nosotros, abrirnos a nosotros el camino para llegar al Padre, ¿verdad? Para obtener la vida eterna. Y hay dos caminos que uno puede elegir. Acá no se menciona, pero vemos el ejemplo de los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Jesús también lo mencionó. Ellos se dispersaron cuando el Señor Jesús fue arrestado, ¿verdad? Todos huyeron. Pedro lo siguió también de lejos, pero también se escondió de él y lo rechazó, ¿verdad? Pero estas mujeres no. Entonces, tú ponte a pensar, ¿eres como los discípulos o eres como estas mujeres que a pesar de su muerte siguieron a Jesús sin importar lo que Él les podía dar? Espero que en nuestro corazón esté el seguir a Jesucristo más allá de obtener beneficios, sino por lo que Él es y por lo que Él hizo, ¿verdad? Porque ellas expusieron su vida también, porque recordemos que el Sanedrín, en pasajes anteriores, les dice a Pilato que por favor vaya a buscar guardias porque ellos decían que iba a resucitar el tercer día. Entonces ellos le pidieron que pusieran la roca, que pusieran guardias vigilando para que no robasen el cuerpo. Entonces en la mente de ella también estaban los guardias que estaban custodiando ahí, ¿verdad? No era solo la roca, sino que eran los guardias también. Pero a ella no le importó a causa de Jesucristo.
Y a nosotros no nos tiene que importar nada a causa de Jesucristo. Así que la motivación de nosotros de servir al Señor, que no sea por los beneficios, ¿verdad? Solamente el hecho porque Él es Dios. Y después de eso, vemos en el versículo 4 varias sorpresas que se presentan en su trayecto. Nos dice, yo le puse a este punto, sorpresas favorables. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver algunas sorpresas para ella que no estaban en su mente, pero que sucedieron. Por ejemplo, en el versículo 4 y en adelante, hasta el 6, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces, cuando ya habían llegado a su destino, ellas vieron algo asombroso. La primera sorpresa, ¿qué fue? La piedra había sido removida. Se sorprendieron, ¿verdad? Me imagino que se sorprendieron porque dice que era una piedra muy grande, es decir, que tenía mucho peso, toneladas y toneladas. Para moverla yo creo que necesitaban todo el ejército soldado, ¿verdad? Que removió y que puso la piedra ahí. Pero vemos en Mateo 28 de 2 al 4, y ahí nos dice quién removió esta piedra. Dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Se imaginan ustedes ver a un ángel del Señor? El esfuerzo que ellos hicieron para mover una piedra y ver que viene un ángel del Señor y con un temblor la mueve. Me imagino que quedaron como muertos porque se asombraron, se sorprendieron y quizá en su mente dijeron, esta persona que murió acá no era una persona cualquiera. Y ellas llegaron al destino y al entrar al sepulcro de Jesús no encontraron, sino que lo encontraron. ¿Qué vieron? Dice acá, a un joven con vestiduras largas y ropa blanca, ¿verdad? Y se espantaron. Segunda sorpresa, no estaba Jesús, había un ángel, como dicen los otros evangelios, y quedaron espantadas, ¿verdad? Nos removieron la piedra, ahora había un ángel, segunda sorpresa. Pero este joven, vemos que era un ángel que es un mensajero de Dios, cumple un rol que es hablar por parte de Dios. Y siempre lo vemos personificado en una persona. No lo vemos como en otro aspecto. Siempre se presenta como una persona el ángel, ¿verdad? Y como es un mensajero de Dios, tenía un mensaje, ¿verdad? Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. El ángel sabía que estaban buscando a Jesús, pero él les dice que Jesús ha resucitado. Tercera sorpresa. La roca removida, el ángel, y este ángel le dice, al que ustedes buscan no está porque ha resucitado. Entonces ella, me imagino que ya asombrada, espantada, y que le dijeron que su Señor había resucitado, una mezcla de emociones, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido? Como en shock, atónitas. Pero acá hay algo que me costó bastante encontrar. Porque yo les dije que íbamos a hablar de la resurrección de Cristo. Y hemos visto estos pasajes y nos dice algo de la resurrección de Cristo, aparte de que solamente resucitó. Nos dice cómo fue. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto que en el Evangelio cómo Jesucristo realizó su ministerio, ¿verdad? Cómo hizo milagros,
cómo sanó a las personas, cómo le enseñó a sus discípulos. Incluso nos da detalle del proceso de su crucifixión hasta el punto que murió, ¿verdad? Cuando le entierran ahí algo en su costilla, no vemos, ¿no es cierto? Pero y de su crucifixión no nos dice el detalle. Solamente nos dice que Él resucitó. Y yo dije, pucha, quizás yo no estoy viendo bien, quizás voy a consultar a los más eruditos. Vieja confiable, John MacArthur. Pero ¿qué dice él? MacArthur dijo: la resurrección es algo incomprensible y sobrenatural, que va más allá de nuestro entendimiento. Y lo que nos queda de ello es la evidencia. El Señor Dios, en su soberanía, no nos muestra cómo Jesucristo resucitó. A nosotros nos interesa, quizás por saber solamente. Pero si Él no lo puso ahí, es porque no nos tiene que importar cómo resucitó. Lo que nos tiene que importar es que Él resucitó. Y Él dice que hay evidencia solamente de su resurrección. Y vamos a ver entonces algunas evidencias. No sé si ustedes en la cultura judía o han ido alguna vez a Jerusalén. Yo he visto hartos documentales y hay una tumba católica y una tumba protestante. Tienen la misma, uno dice, no, esta es la correcta, no, esta es la correcta. Pero lo importante de esas dos tumbas es que está vacía. La primera evidencia es que a lo largo de todo este tiempo, la tumba que dicen que es del Señor Jesucristo está vacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó tal como Él dijo que lo haría. Recordemos que estudiamos cuando Él vio su templo, ¿verdad? Y le dijeron, ¿quién eres tú? Y Él les dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Nosotros sabemos que se refería a Él, ¿verdad? Y Él cumplió lo que Él dijo, ¿verdad? Segundo, tenemos testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es inerrante, su palabra no se equivoca, su palabra es veraz, es decir, que solo habla verdad. Y lo vemos en el testimonio de estas mujeres, que ellas fueron y vieron que Jesús no estaba en la tumba. Lo vemos en los soldados, porque estos soldados romanos después se despertaron y fueron a contarle las cosas al Sanedrín, ¿verdad? ¿Y ellos qué le dijeron? Si a ustedes le preguntan algo, no digan nada, quédense callados. Pero ellos también fueron testigos de esto, fueron testigos oculares de que la tumba estaba vacía. También está el testimonio de sus discípulos. Estas mujeres fueron a contarle a sus discípulos y ellos fueron a ver y la tumba estaba vacía, pero no creyeron. Y por último, podemos ver en 1 Corintios 15:3, como leímos al principio, también en los otros pasajes, vemos que en el versículo 5, siguiendo a que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, en el 5 dice, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En ese tiempo estamos hablando, no ahora. Ojo. Y el 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Estas son las palabras de Pablo, que también da testimonio de los testigos oculares que se le apareció al Señor Jesucristo después de haber resucitado. Y por último tenemos las palabras del mismo Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesús, ¿por qué dice esto? Porque Él resucitó y Él confirma lo que es. Él sabía, Él era Dios. Él sabía que tenía que perecer y que iba a resucitar. El Señor Jesucristo fue capaz de vencer la muerte. Mahoma no pudo vencer la muerte. Era una persona cualquiera. Buda no pudo vencer la muerte. Era una persona cualquiera. Pero el Señor Jesucristo no era una persona cualquiera. Él era Dios
y fue capaz de vencer la muerte. Y si Él venció la muerte, Él también puede hacer que tú venzas la muerte, porque Él te da vida eterna. Él fue el que restableció el vínculo que se había perdido con Dios Padre. Dios Padre lo aceptó a Él para que nosotros pudiésemos ser justificados. Dios Padre aceptó que Él tomara nuestros pecados y nos limpiara y nos diera vida eterna. Pero también depende de nosotros, ¿verdad? De creer en lo que Jesucristo hizo. De creer que Él murió por ti y que resucitó para justificarnos. Entonces, volviendo al texto, me pongo a pensar que la piedra estaba removida. Sin duda Jesucristo no necesitaba remover la piedra porque Él era Dios. Y al ser Dios, omnisciente, omnipresente, podía salir incluso sin siquiera mover la piedra, ¿verdad? Pero ¿por qué esta piedra estaba movida? Y era para que estas mujeres pudieran ver que el Señor Jesucristo había resucitado. Ellas vieron que no estaba ahí. Por lo tanto, esta resurrección, hermano, es algo verídico. Esta resurrección es algo real, algo que sí sucedió. Porque como dije del comienzo, sin la resurrección, lo que Jesús hizo en la cruz sería en vano. Sin esta resurrección, lo que nosotros creemos y por lo que nos estamos reuniendo acá, sería vano, ¿verdad? Porque esto marca un antes y un después. Y la resurrección es la que le da el aval a las otras doctrinas. Porque fue algo que no sucedió con nadie más, solamente con nuestro Dios, el Hijo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él ha resucitado y nosotros podemos estar acá. Y gloria a Dios porque Él resucitó y a nosotros nos dio razón de vivir. La crucifixión, su sangre derramada para nuestra redención. Pero eso solamente se hizo y tuvo validez porque Él resucitó. Amén por eso, ¿verdad? Y el último punto, yo le puse, no sabía cómo ponerle. Le pregunté incluso a mi esposa, sabes que esto habla de esto, pero no sé cómo puede ser. Y le dije ya, instrucciones atónitas le puse yo. Porque después de este suceso, vemos en el versículo 7 y 8 que el ángel le entrega el mensaje al Señor Jesucristo, porque el ángel le tenía un mensaje de parte de Dios. ¿Y él qué les dice? Les dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ellas tenían miedo. Entonces el ángel le entregó el mensaje, ¿verdad? Y les dijo que él los iba a encontrar en Galilea. Acá está sacando a unos capítulos más adelante de Marcos. No sé cómo estará su memoria, si recuerdan, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Él les dice en el capítulo 14, les dice que todos iban a escandalizar de él esa noche, ¿verdad? Pero también le dice, está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y en el 28 le dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces él le está recordando lo que les dijo antes de que pasaran todos estos sucesos, que él lo iba a encontrar en Galilea. Obviamente sus discípulos, cuando él resucitó o pereció, no recordaron eso, porque en su mente no estaba eso. Ellos todavía no comprendían las palabras del Señor Jesucristo. Y ahí podemos ver que durante su ministerio hay muchas cosas que ellos no entendieron hasta que sucediera lo que tenía que suceder, que iba a marcar un antes y un después, ¿verdad? Y hay algo que no quiero pasar por alto, porque acá hay un mensaje distinto. Acá hace una distinción de un discípulo. Él les dice, pero id,
decid a sus discípulos y a Pedro en especial. ¿Por qué a Pedro? Que era más amado. Recordemos que Juan era amado, ¿verdad? Pero ¿qué le había pasado a Pedro? Pedro lo había negado, ¿verdad? Él había negado al Señor Jesucristo. ¿Y cómo se sintió Pedro cuando lo negó? Vemos en los relatos que él, en Marcos, dice que él lloró, ¿verdad? Pero en los otros evangelios dice que él lloró con amargura. ¿Por qué lloró con amargura? Porque él juró y maldijo al Señor Jesús cuando como lo tenían contra la soga, preguntándole si él era del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces él, después que cantó el gallo las 2 veces, se acordó y lloró con amargura. Entonces acá podemos ver que el Señor Jesucristo no olvida a su Hijo. Él siempre los tiene presentes, ¿verdad? Él les da este mensaje para Pedro porque Él le quiere decir: Pedro, tú aún eres mi hijo. Tú por negarme no dejaste de ser mi hijo, porque tú sí creíste, ¿verdad? Y acá vemos, como hace referencia también el Señor en Isaías 49:14, podemos ver un versículo donde habla sobre su pueblo, que es hijo de Dios también porque Él lo eligió, pero podemos tomarlo como referencia a lo que piensa el Señor de los hijos de Él, ¿verdad? Dice así, 49:14, pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y acá dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Acá podemos ver que el Señor Jesucristo, Dios, nunca se va a olvidar de sus hijos. Nosotros, como pecadores, como infieles que somos por nuestra carnalidad, nos podemos olvidar de Él. Nos podemos alejar de sus caminos. Pero Dios, y si tú realmente eres hijo de Dios, Él no te va a dejar. Él siempre te va a esperar a que tú vuelvas. Él siempre se va a recordar de ti, ¿verdad? Y acá podemos ver la misericordia del Señor que tiene para con su Hijo. El amor que Dios le entrega a sus hijos. Tengamos presente que nosotros somos hijos de Dios y Él nunca nos va a olvidar. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que le fallemos, Él siempre te va a dar una oportunidad para volver a Él y para tratarte como a su hijo. Y por último, el versículo 8 dice: y ellas se fueron. El actuar de las mujeres. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor, espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. En otro evangelio dice otra cosa. En Lucas y en Mateo dice que ellas obedecieron, se fueron a prisa y le dieron la noticia a estos discípulos. Yo les dije que la palabra de Dios no se equivoca, es veraz, dice verdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos tener este abanico que 2 dicen que sí fueron y 1 dice que no? Meditando, entendiendo, yo me puse a pensar, estas mujeres tenían que hacer un recorrido, ¿verdad? Tenían que llegar hasta sus discípulos. Y lo que acá yo entiendo es que en ese lapso ellas no le dijeron nada a nadie. Porque de seguro cuando alguien ve a una persona que no tiene control de sus emociones, que va por la calle rara, no sé, con gozo, asustada, llorando, alegría, de felicidad, y la ve, a esta niña le pasa algo, ¿no es cierto? ¿O qué le estará pasando? Entonces yo me imagino que estas mujeres no le dijeron nada a nadie en el camino porque tenían una instrucción, que era decirle a los discípulos, no a cualquiera que se le pasara por el camino, ¿verdad? Entonces Marco dice que ellas no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. A nadie, quiere decir a ninguna persona. Y en Mateo y Lucas vemos que ellas fueron y le dijeron a los discípulos. Entonces en su trayecto ellas no le dijeron a nadie, pero cuando llegaron a los discípulos sí le dijeron lo que había sucedido, ¿verdad?
Y acá vemos que ellas salieron con temblor, espanto, en otro evangelio dicen con prisa, corrieron asombradas, y por eso yo le puse atónitas, porque atónita uno se queda así, con tantas emociones no hacen nada. Entonces ellas estaban así atónitas ante la instrucción que le habían mandado y ante todas estas sorpresas que ellas habían visto, y fueron para allá y obedecieron a la palabra de Dios, ¿verdad? Y acá hay algo súper importante, porque no tiene que pasar por alto que en esta ocasión Dios escogió a estas mujeres para entregar el mensaje. Por el primer mensaje de que Jesucristo había resucitado fue por parte de estas mujeres. No fue por sus discípulos, ellos habían arrancado, esparcido. No fue por sus amados, sino que fue por estas mujeres, que le fueron fiel desde el comienzo hasta más allá de su muerte. Ellas pudieron ver esa dicha, esa alegría de ver que la tumba estaba vacía. ¿Cuánto anhelamos haber visto ahí a Jesucristo? Nuestra alma hubiera estado 1000% por el Señor Jesucristo después de ese acontecimiento, ¿no? Muchas veces nos falta a nosotros ese plus para dar el 1000% por la obra del Señor Jesucristo. Y este ejemplo nosotros debemos tomarlo y debemos ser como ellas. Debemos ser fieles, mostrar un amor incondicional hacia el Señor Jesucristo. Como dije anteriormente, no por los beneficios, sino por lo que Él hizo por nosotros y por lo que Él es. Él es Dios, distinto a muchos fundadores de sectas religiosas, porque no son religiones, son sectas religiosas que profesan algo que está errado. Y la única religión verdadera, por decirlo, es la de Jesucristo y este crucificado, pero también resucitado. Y esta derrota que fue para muchos, fue el gran comienzo para nosotros. Porque recordemos que estas personas que sepultaron al Señor pensaron que habían ganado, que el mal había sido por sobre el bien, ¿verdad? Porque fue un juicio injusto, fue sepultado y era todo lo contrario a la verdad. Pero eso no fue así, porque eso fue el comienzo de una victoria sobre el mal. Jesucristo venció el mal. Y es el mayor acontecimiento que nosotros en la humanidad hemos visto. El único verídico, lo único que ha sido real. Jesucristo fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para justificarnos ante el Padre. Él tomó nuestro lugar, como les dije, y abrió camino a la vida eterna, porque nuestra deuda fue pagada. Yo te invito a que nosotros podamos confiar en Dios, porque como dijo en su palabra, Él ha vencido el mundo. No porque Él ha vencido el mundo, nosotros no vamos a pasar por pruebas, no vamos a tener aflicción, ¿verdad? Pero sí vamos a estar en el camino correcto y vamos a poder sobrellevar cualquier circunstancia o prueba que se nos ponga. Ahora yo te digo que Cristo resucitó y dejó un mensaje claro. Él dejó un mensaje. Se lo dejó a estas mujeres para que se lo dieran a los discípulos y a nosotros para que lo sigamos promulgando, para que sigamos entregando ese mensaje. Sigamos el ejemplo de estas mujeres. Busquemos a Dios sin obtener beneficios. Amémosle como estas mujeres, incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Y como dice ahí, Él te ayudará, porque todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien, ¿verdad? Pero conforme a lo que Él quiere para nosotros, conforme al propósito que Él puso en nuestra vida, no a nuestros deseos. Y por último, la entrega de este mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se quedó en la tumba. Él salió de la tumba y en su palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, ¿verdad? Y a Él es que nosotros anunciamos. Oremos. Padre, Señor, en esta hora, mi Dios, te damos gracias porque podemos ver, Señor, que tú resucitaste, Señor. Que tú no eres como los otros ídolos, que tú no eres como los otros dioses, Señor, que fallecen, Señor, y ahí queda su cuerpo. Tú eres un Dios real, parte de la deidad, Señor, que Jesucristo pereció, se entregó por nosotros, pero también Él resucitó. Esa historia no quedó ahí, Señor, sino que Él resucitó, y eso es lo que a nosotros nos da hoy la fe, Señor, el creer. Porque esa obra redentora fue completa, Señor, cuando Jesucristo resucitó. Ayúdanos, Padre, Señor, a seguir el ejemplo de estas mujeres, a seguirte fielmente sin esperar beneficios, a amarte de corazón, Señor, porque tú nos sorprendes, Padre amado, pero conforme a lo que tú has dispuesto en nuestras vidas, conforme al propósito que tú quieres para todos nosotros. Y gracias porque podemos anunciarte, Señor. Danos, Señor, las motivaciones, Señor, y el denuedo para poder predicar tu palabra, para predicarte, Señor, que tú resucitaste de los muertos y has abierto el camino, Señor, hacia la vida eterna y en una relación plena con el Padre. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra hasta que tú vuelvas por nosotros, Señor, tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.